qué película Entonces, estamos comentando? entonces Dune yo la recomendaría solo si la segunda parte vale la pena. O sea, si la segunda parte es buena, ahí diría, bueno, ya, entonces hay que ver la primera parte. Si no, si la segunda parte está al nivel de la primera, evítenla. O sea, hay Bueno, opiniones encontradas. no, bueno, y si es que uno es fan de la novela, porque al final igual hay que mencionar, hay que decir que Dune al final está basada en una novela. Si es que uno es fan de la novela, igual vale la pena ver la película porque es una adaptación súper Sí, fiel. pero será el 0,0001% de la gente que ve este podcast. Sí, bueno. Bueno, el libro, el Así libro, que el libro Dune está considerado como una de las mejores novelas de ciencia ficción que se hayan escrito en la historia. sí, sí. O sea, no, Pero bueno, siempre estuvo dando vuelta el hecho de que se hiciera nuevamente la película. sí. Pero, Jodorowsky también trató de, bueno, antes de David Lynch, Jodorowsky le ofrecieron claro. hacer el O sea, proyecto. estuvo en el proyecto Estuvo metido en el hasta que proyecto metido, después claro, pero la versión de un tema de Jodorowsky producción que hizo que se era, cayera todo. sí, porque la versión de Jodorowsky era imposible de hacer. Él quería hacer una película como una escala así, ya. Mm. Quería hacer una película como de 10 horas, básicamente. Eh, para adaptar toda la Claro. novela y al final era imposible con presupuesto. Hay Así un que bueno, documental, hay un documental, otra. hay un documental que se llama Jodorowsky's Dune, que Ah, cuenta toda la historia de la versión Claro, de Jodorowsky, como, del como proyecto. el proyecto que tuvo y todo. Pero bueno, Bueno, otra película que también vi fue Nightmare Alley de Guillermo del Toro, que también evítenla. excepcional, excepcional. Si les gusta Guillermo del Toro, no la vean. Si les gusta todo lo que ha hecho Guillermo del Toro, no la vean. Es la típica película con un reparto que tú decís, chuta, veís los actores, veís el director, decís, esta película tiene que ser buena, pero ya como que uno se está acostumbrando a que cuando hay mucho nombre famoso, la película tiene que ser mala. Desgraciadamente así. Y es lo que pasa en esta película. Así que no. No es una película, digamos, que tampoco se merecía estar entre las mejores películas del año. chuta. Otra película que también vi hace poco y que también estaba en los Oscar era, espérenme un poco, no, bueno, la otra era el poder del perro, que la comentamos un poco ya, y bueno, esa es una buena película, lo habíamos ya dicho. Y la última película que quiero mencionar, que es como con la que me quiero quedar y la que pasa la prueba de la blancura, aunque es una película un poco más compleja porque es larga, es una película con mucho silencio, una película como bien pausada, digamos, es la película japonesa Drive My Car. Y esa sí es una muy buena película, una película arriesgada, una película donde el director realmente corre riesgos porque no es fácil, digamos, contar una historia de la manera que él la cuenta y, a mí a rato, bueno, también está también harto el tema de la atmósfera que se logra y, y es una película que también te lleva por emociones, por distintas emociones interesantes que el director logra transmitir con muy buenas actuaciones, con muy buenos diálogos, un guión muy bueno. Y es una película que a rato me hizo sentir, extrañamente, me hizo sentir como que estuviera leyendo una novela. Eh, Te genera como esa atmósfera como de libro, como de estar leyendo un libro. Eh,
Y también es una película que se mete mucho como en el mundo del teatro, así que también quizás Jano te puede llamar la atención también por ese lado, por el tema de la actuación, porque muchos personajes de la película son actores, eh, los personajes principales son dramaturgos y también actor. El personaje principal, el eh, masculino, es actor y dramaturgo de teatro. Así que es una película muy, muy interesante que recomiendo y digamos que de todas las que he visto que están nominadas como mejor película, es la película que realmente, digamos, trasciende y que a mi parecer debería haberse ganado el premio a mejor película. Se ganó el premio a mejor película extranjera, pero según yo se merecía también el premio a mejor película del año. Y con eso cierro mi comentario. Cierro paréntesis. Pero tú esa película Drive My Car la ves como dentro del género típico japonés o sale un poco de lo que uno no tiene como Pero, en su ¿cuál cabeza de sería, lo que son. cuál sería el género típico japonés? O sea, en realidad es como algo más asiático, en realidad. Eh, Como que bueno, hay películas japonesas como de terror, ¿no es cierto? Como El Aro, eh, pero sí, en realidad la pregunta va más como, ¿está dentro del género asiático o sale más occidente, digamos? Eso. Sí, bueno, es que yo creo que al menos yo, bueno, reconozco que no, lo que he visto del género asiático tiene más que ver como con el cine de terror. Al menos eso es lo que más me ha gustado, como de ese lado, digamos, del mundo. Así que si va por ahí, yo creo que no. No sigue, obviamente no sigue, no es ese el género. Yo creo que es una película como muy, entre comillas, europea, como de un poco de cine arte europeo. eh, si tuviera que encasillarla, pero con un estilo súper marcado de lo que es la sociedad y la cultura japonesa. O sea, con esas pausas, con esos silencios, con esa precisión, digamos, eh, con esa disciplina en los detalles, en los colores. eh, por eso yo creo que mm, está muy bien lograda, digamos, la película, porque es bien redondita, digamos. Logra una atmósfera con muy buenas actuaciones, un muy buen guión. Eh, Eso son como todas las características que hicieron que me llamara mucho la atención y que me haya gustado la película y que también me llevó como a eso de parecer, de hecho sin saberlo, porque después me metí como a leer un poco más sobre la película. Claro, cuando la estaba viendo me parecía estar leyendo como una novela. Y después supe que la película está como inspirada en un cuento de un escritor japonés, o escritora japonesa, creo que una escritora. Eh, y claro, pues, tenía algo que ver esa, digamos, esa sensación. Aunque el director fue más allá, digamos, de la historia del cuento. Y también eso, también lo descubrí después que también fue interesante, que como que no se detuvo solamente en el argumento del cuento, sino que como que extendió un poco la historia, amplió la historia y también le dio un vuelco a la parte central de la historia, que no es la misma que la del cuento. Excelente. Excelente. Así que la recomiendo. Drive My Car.
Maneja mi auto. También muy buen elegido el título. Sí, Muy bien elegido el título. Me gustó también el título porque claro, se podría ir ido por un título mucho más cursi y más como... Y también, claro, que te diera como más la sensación global de la película, pero en realidad este es como un título que, claro, que es un poco, que esconde, digamos, de alguna manera el real sentido de la película. Qué sí, bien. Ya, que verla entonces. sí, Así que totalmente. damos el paso al último contendor de la noche. Yo, no, Ya, ya. bueno, yo ahora, sí, pues ahora me toca a mí, yo voy a ir a, me voy a pizarrear ahora. Voy, voy a hablar de algo más bizarro. Eh, y me voy a alejar totalmente del mundo de los Oscars. Y voy a hablar de un director, bueno, voy a hablar de una película, pero voy a hablar un poco también del director, porque encuentro que vale la pena mencionarlo. Y que el director que va a porque, bueno, voy a hablar un poco más del director y de ahí me voy a centrar en la película, en una de sus películas, que es la que elegí para comentar en este episodio. Y nada, pues, el director que quiero mencionar es Gaspar Noé. No sé si lo conocen, no han escuchado, Gaspar Noé. ¿De qué país? Es No argentino, es, no es, no es de ningún país. es un director argentino-francés. El hijo de papá no es. No, no, Qué bueno, fome. es el hijo de, es el hijo de, ¿cómo se llama? ¿Sabe quién es hijo? Luis Felipe Noé, es el hijo de Luis Felipe Noé, que es un pintor argentino, un artista argentino, bien famoso, eh, bien reconocido. Y nada, pues él, Gaspar Noé, es su hijo y nació en Argentina, obviamente, pero desde muy chico, muy pequeño, su familia emigró a Francia debido al golpe militar que se hizo en Argentina en el 76. Y estudió, su familia emigró a Francia y él estudió ya, cine y se tituló, digamos, de eso, de cine en Francia. Y digamos que la mayor parte de sus películas son en francés, digamos, por lo cual uno lo considera sí, él es argentino, pero uno lo considera más como un director francés y más involucrado en la onda francesa del cine francés eh, que otra cosa. Y nada, pues un director que siempre me había llamado la atención porque es un director súper controversial. Es un director que todas sus películas han causado revuelo, han causado controversia, porque es un director bien excéntrico, que le gusta, eh, ¿cómo se dice? Le gusta jugar con los límites del cine, digamos. Le gusta como expandir los límites, llevarlo hacia el extremo. Y mucha gente odia sus películas por eso, porque encuentran que son una muestra innecesaria de cosas que vemos en la vida real y que él la expone en la pantalla, digamos, en una forma súper exagerada y sin ninguna sustancia, sin ningún tipo de sustancia. Lo cual yo estoy muy en desacuerdo. Y bueno, es un director que, como dije, me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, pero nunca me había dedicado a ver sus películas. Hasta ahora, hasta hace muy poco, porque me llamó la atención su última película, que salió el año pasado y que se estuvo estrenando y que se estrenó en los cines aquí en Italia esta semana. Entonces, en preparación, la dije, obviamente la voy a ir a ver. En preparación me puse a ver sus películas, sus primeras películas, y he visto gran parte, no las vi todas, me faltan dos, tres, y bueno,
que debo decir que estoy impresionado, quedé pero absolutamente impresionado con la visión artística de este hombre, porque es una visión que se encuentra muy poco, en, digamos, una o dos veces por generación, diría yo. Y me sorprende que sea un director tan poco reconocido, porque sus películas son verdaderamente obras maestras. Un director que, bueno, una de sus películas más populares, digamos, se llama Irreversible, que es una película francesa, ¿no? Del año 2002, que es... Y aquí, por qué digo yo, no, que a él le gusta expandir los límites del cine y llevarlo al extremo? Porque todas sus películas tienen una estructura muy extraña. No siguen, sus películas no siguen ningún tipo de estructura normal. Irreversible, que es su película más popular, diría yo, y que es considerada por muchos una obra maestra moderna, es una película que está contada en orden cronológico al revés. Que, bueno, para muchos dirán, sí, bueno, pero no es algo tan nuevo, o sea, no es una cosa tan loca. O sea, Christopher Nolan lo hizo en Memento, por ejemplo, que también contaba una historia desde el final y hacia el inicio, ¿no? Y sí, digamos que y Memento fue antes, fue es del 2000. ¿Sí? Entonces, sí, digamos que Gaspar Noé tomó esta idea de Nolan y capitalizó en esa idea para hacer una película de mucha mayor importancia, que, bueno, lamentablemente no tuvo el éxito que tuvo Memento, pero, o sea, bueno, sí tuvo el éxito, pero no el éxito digamos, en plata o cosas así, ni en premios. Eh, y no, pues Reversible es una película que cruda, dura de ver, que te cuenta una historia real sobre y que es súper desastrosa de ver. Es muy, bueno, el cine de Gaspar Noé en general es muy difícil de ver. Y hay que tener estómago, hay que tener estómago para ver las películas de Gaspar Noé. Y nada, son películas que se caracterizan por violencia, eh, muchas imágenes fuertes, droga y eso. Eh, y ese mensaje lo sigue también con sus películas, no sé, su tercera película, Enter the Void, es una película totalmente esquizofrénica, eh, de una persona, un joven que muere y tiene una experiencia donde su alma se sale del cuerpo y empieza a ver toda su vida desde el momento en que nació, el presente, su futuro, y digamos que toda la película es un viaje en ácido y es una cosa que no sé, no sé cómo lo logra, no sé, ni siquiera logro entender cómo una persona es capaz de tener esa idea, de querer hacer una película así. Es una cosa que no sé, como es una experiencia que solamente se tiene gracias al cine, al final, solo gracias al cine. Eh, y bueno, la película que quiero comentar específicamente de él es su última película que salió el año pasado, que se llama Vortex, precisamente porque es todo lo contrario a lo que acabo de decir. Eh, Vortex es la película más personal y más íntima que ha hecho este director, pero que lo hace de una manera tan mm, íntima, o sea, tan bien logrado, que es una cosa que me dejó pero marcado. Y en realidad, bueno, no es que contradiga todo lo que dije antes, porque al final igual está, todo el estilo característico de Noé está en la película. Vortex es una película fuerte, una película bastante intensa, pero no porque tenga imágenes que sean fuertes de ver o que tú digas, "Ay, chuta, no", como que te hagan mirar. Es por otra razón, es por otro motivo. Vortex se trata sobre una pareja de ancianos, una pareja anciana, que eh, poco a poco van perdiendo su cordura, porque ella tiene demencia, la abuela, y él tiene una enfermedad al corazón,
Y entonces, la película parte con ellos ya, digamos, es como, la película es el inicio de este abismo en el cual estas dos personas caen. Y es súper interesante porque, además, porque tiene un estilo súper innovativo, digamos. La historia está contada en un modo súper interesante, que la pantalla está dividida en dos. Nosotros, la imagen, tenemos la pantalla, como digo, está dividida en dos, y tenemos un cuadro y tenemos otro cuadro. Y en un cuadro seguimos constantemente a ella, a la mujer, digamos, a la anciana, y en el otro cuadro seguimos constantemente al hombre. Entonces tenemos, constantemente estamos viendo qué están haciendo estas dos personas. Y tenemos escenas largas, ¿no? Donde vemos que ella se levanta y camina por la casa y se viste y toma café, mientras él está en esta otra parte de la pantalla, él está durmiendo todo el rato y no hace nada. Y después ella vuelve a la cama y él se levanta y lo vemos como él se viste y va a trabajar y hace sus cosas, mientras en otro lado vemos como ella está haciendo otras cosas y después sale de la casa y camina por la calle, pero él sigue estando en la casa y vemos las dos cosas simultáneamente. Y es una cosa que uno puede decir, bueno, esto no debería poder funcionar, o sea, una cosa que, ¿cómo lo logra? Pero lo logra, y está súper bien hecho, y no es solamente una forma, es una forma súper efectiva que él se le ocurrió, digamos, de contar esta historia. Porque, eh, bueno, y eso al final es la gracia de Gaspar Noé, ¿no? Que es lo que decía yo, que esta chispeza, ¿no? Que tiene él de innovar siempre con los límites del cine. Y por eso me gustó tanto Vortex. Y además que las actuaciones son geniales. Bueno, eh, la película está protagonizada, curiosamente, por Dario Argento, que es un director italiano, que yo una vez comenté en este episodio, porque comenté una de sus películas, que es Suspiria. Y en esta película él actúa, él es el protagonista, y debo decir que es una de las mejores actuaciones que yo he visto en mi vida. Si Anthony Hopkins si Anthony Hopkins se ganó el Oscar por The Father, yo encuentro que Dario Argento debieron haberle dado el Oscar también por esta película, porque lo hace igual de bien que Anthony Hopkins, e incluso mejor tal vez que Anthony Hopkins en The Father. Lo hago esa comparación porque es un papel bastante similar, ¿no? Dos como ancianos que empiezan a perder, digamos, la cordura, y lo vemos en sus últimos momentos de la vida, ¿no? Y por el otro lado está la anciana, la ancianita, ¿no? La mujer, que también actúa espectacular, y te deja mal, porque uno no logra entender como alguien que nunca ha tenido, o sea, como alguien que no tiene demencia, como alguien que no entiende cómo funciona esa enfermedad, puede representar también una enfermedad. Es una cosa que yo no me explico. Pero bueno, ese es mi comentario sobre Vortex. Es una película bastante depresiva de ver, que te deja bastante mal, porque es súper real. Es una historia de dos personas que ni siquiera, mira, la película ni siquiera se da el trabajo de contarte el pasado de ellos. Ni siquiera te da el trabajo de decirte que ellos tuvieron una historia, que se enamoraron y que tuvieron una familia y que fueron felices por muchos años. No, la película no hace nada de eso. La película simplemente te muestra estas dos personas, y mediante la película uno entiende, ¿no? Todo el proceso de estas dos personas que tuvieron a lo largo de su vida, y uno simplemente ve el final de sus vidas. Y es súper triste porque uno se pone a pensar, chuta, todos vamos para allá, todos vamos a llegar a ese punto. Tal vez, obviamente, no es que todos vayamos a tener demencia, o que todos vayamos a terminar de esa misma forma, pero todos vamos a ser viejos en algún momento y todos vamos a morir. Y no me gustaría morir de esa forma. Y quisieran una película sobre eso. Y quisieran una película sobre eso. Es que a lo que voy yo es que no es la típica película que te muestra, digamos, un hecho, una cosa real,
y que al final te dice como, pero a pesar de todo, igual termina bien y te muestra como que al final la persona igual tuvo una buena vida. No, es una película que te muestra la desesperación en los momentos finales y nada, eso. Por qué dijiste que era como su película más íntima y personal? Bueno, primero que nada, porque Gaspar Noé él mismo tuvo una hemorragia cerebral hace un par de años y eso fue lo que que le provocó, digamos, hacer esta película. Eh, y no, en cuanto al estilo, no es una cosa que no tiene nada que ver con las películas que había hecho antes. Su cine se caracteriza por ser bastante, ¿cómo decirlo? Drogadicto, es la palabra que se me viene a la mente, con, bueno, él tiene una toma, digamos, un movimiento de cámara muy particular, ¿no? Que la cámara no la para de mover en ningún momento. La cámara se mueve por todos lados, se mueve por todos lados que te marea. Ese es como su estilo predeterminado. Y en esta película no hay nada de eso. La película es súper tranquila, la cámara está, bueno, las dos cámaras, porque insisto, la pantalla está dividida en dos y tenemos dos cámaras, tenemos dos escenas, digamos, dos imágenes simultáneamente. Están siempre siguiendo a estas dos personas. Es súper tranquila, la película es súper silenciosa, tiene escenas muy largas de, no sé, de 10 minutos donde vemos a una persona que camina solamente por la casa y, y, y eso. Tiene mucho de las drogas también, pero en un sentido muy distinto. No sé. Y eso al final. Es una película que se ve que él se calmó para hacerlo, porque el cine de Gaspar Noé no es para nada tranquilo. Siempre trata de provocar a la gente, de provocar una reacción en la gente como chuta, esto no es bueno, esto no deberían mostrarlo en el cine. Él siempre trata como de provocar esa reacción en la gente y esta película no hace eso. Esta película totalmente trata de, como dije, de mostrarte simplemente la vida de estas dos, o sea, el final de la vida de estas dos personas. Y es una película súper triste y, y eso. Y muy difícil yo creo que muy difícil me vienen las ganas de verla de nuevo, pero bueno. Denle si nunca han visto ninguna película de Gaspar Noé, si lo conocen y están interesados en ver alguna de sus películas, yo recomiendo que lo hagan porque es un director súper interesante y súper, no sé, para mí es uno de los directores, y es súper poco apreciado, ese es el tema, que sus películas son súper buenas y poco hablan de ellas porque son películas, como digo, extrañas, un poco fuertes, digamos. Pero bueno, si quieren ver, digamos que yo diría que si quieren meterse un poco en el mundo de Gaspar Noé, la primera película por la cual deberían partir es Climax, que es una película del 2018, que es como terror psicológico, que se trata sobre un grupo de jóvenes franceses que se juntan un fin de semana a bailar, porque son todos bailarines, y se juntan como en un retiro a bailar y en un edificio y al final como que tienen una fiesta para celebrar que terminaron y que salió todo bien y bueno, empiezan a pasar cosas extrañas, cosas muy extrañas, empiezan a pasar, cosas muy, muy, muy extrañas, empiezan a pasar. Eso. Y de ahí vayan metiéndose más en sus películas porque Irreversible, como ya dije, una obra maestra del cine moderno, una de las mejores películas del siglo XXI. Enter the Void, que también la película que les hablaba, una película súper... yo nunca he visto nada como eso, una película que no se me puede ocurrir cómo alguien se puede imaginar hacer algo como eso. Y no, pues es un director que siempre está tratando
innovar, tratando de hacer cosas nuevas y eso. Y bueno, Vortex al final yo diría que es la película mi película favorita de él. A pesar, eh, A pesar de que no tiene nada que ver con la a otra. pesar de que no tiene nada que ver con la otra, claro, porque eso. No, excelente comentario. Me deja con ganas de ver esa película y bueno, vi Irreversible, digamos, Sí, y una película impactante. sí, Tiene una escena bueno, que esa película hemos comentado, una escena incluso en clases de derecho penal, se comentó la escena de violación. Hay una escena de violación que es la más cruda en toda la historia del cine, digamos. sí. Y la veces la interpreta nada más y nada menos que Mónica Bellucci. Mm. Y actúa con su esposo, que era su esposo en esa época, que es Vincent Cassel, que es un Sí, actor francés que ha salido en muchas películas, claro, como El Cisne Negro, sí. La Gran Estafa, Juana de Arco. Mm, Y bueno, ¿qué podemos decir de Mónica Bellucci? O sea, también una gran actriz y que también tiene la cualidad de ser la chica Bond más longeva. Sale como chica Bond a los 50 años. Eh, Irreversible, una película, bueno, tremendamente buena, digamos, provocadora, impactante. Y claro, no es un cine para cualquier persona porque te provoca, te puede dejar sí, en estado te puede cambiar el estado de ánimo, digamos. sí. Así que si esta película no la conocía Vortex, pero todo lo que ha dicho José me parece motivante para verla, digamos. Y no sabía Sí, del director de la película de Irreversible, sí. así que No, eh, no, y bueno, Irreversible, cuando se estrenó en el Festival de Cannes, en el 2002, hay un video en YouTube de la reacción del público. Y bueno, esa película es famosa porque es un- ese año fue la película donde más gente se fue y no pudo terminar de verla. Y, y hay un video en YouTube donde hay reacciones de la gente, ¿no? Del público que fue el festival, y que es súper raro porque uno piensa en el festival de cine de Cannes, eh, uno se espera que la gente que va a ver películas ahí es gente como que se espera ver películas más experimentales, películas más, un poco no claro, tan comerciales, y no, o sea, la gente cuando sale de la película le preguntan, bueno, ¿qué opinas de la película? Y todos decían, no, horrible, horrible, un asco, desagradable, no te, solamente, todas las reacciones negativas, 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 negativas. Y ahí, bueno, te das cuenta que Gaspar Noé al final algo de razón tiene, porque al final el sentido de esa película es mostrar la crudeza de algo que pasa siempre. O sea, bueno, en una entrevista él dice, para mí yo, bueno, esa película, esa escena sobre todo, ¿no? Él comenta, porque Irreversible parte en una forma súper errática, ¿no? La cámara se mueve todo el rato, todo el rato, todo el rato, y hay una secuencia, no sé, y con muchas luces que te bombardean, y es como, no sé, son como 7, 8, 9 minutos donde la cámara se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y tú que hay, pero súper mareado. Y la película continúa con ese ritmo frenético constante hasta que llega esa escena donde la cámara se planta en el suelo y vemos esa escena porque dura, no sé, también dura como 7 8 minutos. Es que es excesivamente larga esa escena. Y eso provoca ese efecto desagradable. Efecto que, y él dice que, claro, él, si él esa escena lo hubiera hecho como el principio de la película, con la cámara desde arriba, ¿no? Digamos, constantemente moviéndose, le hubiera dado el punto de vista del hombre. Y él no quería hacer eso. Él quería que nosotros en ese momento tuviéramos el punto de vista de la mujer. Que él quería que claro. él quería que al ver eso, nosotros nos sintiéramos violados. Y por eso él graba esa escena de la forma en que lo hace. Y bueno, él dice también que al final, obviamente, cuando estaban ahí, ellos no sabían muy bien. Esa escena es bastante improvisada, porque
él no sabía qué tan larga hacer esa escena. Y Mónica Bellucci dice que fue la que tuvo la iniciativa de hacer esa escena bastante creíble y dijo que esa escena tenía que ser larga, porque Gaspar Noé no quería hacer esa escena tan larga, él la quería hacer como de 5 minutos, ¿no? Pero Mónica Bellucci insistió a que la escena tenía que seguir, que tenía que seguir y que tenía que seguir. Y eso, eso es lo que hace Irreversible, una de las mejores películas del siglo XXI, en mi opinión. Y no sé, deberían verla. Podríamos nominada al comentarla. Oscar la Mónica Bellucci por esa película. Sí, pues, bueno. Sí, pues el cine de Gaspar Noé tiene para comentar mucho, porque todas sus películas tienen cosas que te marcan y que te cambian. Y uno definitivamente no es la misma persona que es cuando inicia a verla y cuando termina la película. Bueno, muy bien, compañeros. excelente comentario hoy día Muy de bueno. todo, digamos. Muy Un interesante, muy, popurrí, muy interesante. Sí, popurrí de películas, un ramillete de películas salieron a la palestra. Bueno, y también ver a Darío Argento actuando, también actuando, tiene sí. que ser algo En francés. novedoso en francés. Hablando, bueno, eso era medio chistoso porque él, bueno, obviamente no se notaba que hablaba en francés, pero se notaba que obviamente no, él como italiano, de repente metía como sus palabras en italiano cuando hablaba. Y la gente en el cine igual como que lo cachaba y hay una escena súper chistosa, ¿no? Porque está eh, eh, el hijo, ¿no? El hijo de ellos en la película. Hay una escena donde dice, ¿no? Está hablando con la mamá y le dice como, él está bien como agitado, ¿no? Darío Argento está como bien como gritando. Entonces el hijo le dice como, la mamá se empieza como un poco y el hijo la está calmando a la madre y le dice como, no, tranquila, tranquila. Pero lo que pasa es que el papá grita porque es italiano. Y me acuerdo que en ese momento toda la gente que estaba en el cine se puso a reír. Eh, En fama de gritones los italianos, sí. los argentinos los italianos. Pero no, Darío Argento, yo nunca me imaginé que se podría haber mandado una actuación como la que se manda. Al nivel de Anthony Hopkins. Yo no estoy exagerando. Qué bueno. Ya, compañeros, Ya, se Bueno, termina otra jornada. compañeros, termina otro capítulo. terminamos otro El episodio. show tiene que continuar. Continuará en las próximas semanas. Próxima semana. Con más cine, con más ventana, con más sapeo, con más voyerismo. Con más bullerismo. Así que eso, compañeros. Ya. Ya, pues, Nos vemos en la nos próxima vemos. entrega. Pim. Chao, chao. 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 Chao, chao.